Vamos a abordar esa parte, los artículos definidos. Ok. Vamos a abrir el libro en la página 33. Página 33. Vamos a leer esa palabra. Vamos a leerla. Muy bien, Medina. 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 ¿No? Medina. Letra mim, la vocal A, seguida de letra dal, llevando vocal I, la dal repulsiva, espacio, una I de tilde, una nun y una careta feliz. ¿Por qué careta feliz? Porque es género femenino. Medina significa ciudad. Ciudad. Ciudad, ¿no? Medina. Medina, ciudad. Medina. Medina. Ciudad. Ahora, la pregunta que se hace, el artículo definido en castellano es la ciudad. La ciudad. La ciudad. ¿Cuántos artículos definidos hay en español? ¿Cuántos? ¿No? Son 4, ¿no? Son 4. Usamos la, usamos las, usamos el y los. La singular femenino, las plural el femenino, el singular masculino y los el plural del masculino. Y en árabe, ¿cuántos artículos hay? Uno solo. ¿Cuál es? Al. Se trata de colocar una alif y una L. Alif y L. Y se pronuncia al. 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 ¿Claro? En castellano tenemos 4 artículos definidos. En árabe, ¿cuántos hay? Uno solo. O sea, sin importar el género, sin importar el número, si es singular o plural, cualquier sustantivo o una palabra en árabe puede llevar el artículo definido y es al. Y se coloca al lado derecho de la palabra como un prefijo. Entonces, si queremos decir la ciudad en árabe, ¿qué vamos a decir? Al-Madina. Al-Madina. Se coloca como prefijo. El alif es repulsiva, pero la lam sí se pega. La lam no es repulsiva, la lam se pega al lado izquierdo, ¿cierto? ¿No? El alif es repulsiva, pero la lam sí se pega. Al-Madina. Al-Madina. La ciudad. La ciudad. Al-Madina, la ciudad. Parque. A ver, solicite, ¿cómo se dice parque en árabe? Página 33. La columna vertical a su mano derecha. Hadiqa. 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 Hadiqa.
حديقة 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 هنا di inizio si pega con la dal repulsiva non si pega all'esterno, spazio, una I di tilde, una qaf, marhaba, y una carita feliz. Ahora, la palabra parque en castellano es masculina, ¿verdad? Pero en árabe sale femenina. No hay coincidencia de género. Eso debido a que el parque no tiene este género que lo da como énfasis de sexo, que sea varón o hembra, no. Hadiqa puede ser femenina en árabe y puede ser masculina en castellano. O sea, porque no tienen sexo que lo defina desde el punto de vista si es masculino o femenino. Género femenino sale acá y masculino en castellano. Algunas palabras tienen coincidencia de género, como la ciudad y el Medina sale femenina. Pero parque sale masculino en castellano, pero en árabe sale femenino porque ya no tiene coincidencia de género, puede ser masculino y femenino en otro idioma. Ahora, el artículo definido, el parque, singular masculino, el parque. En árabe, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir el parque. El hadiqa. Fíjate cómo el artículo se coloca a la derecha como un prefijo. El hadiqa, el parque. El hadiqa, el parque. الحديقة البارك الحديقة. Allá en la página 33 usted tiene espacio para reescribir la palabra al-hadiqa. Reescríbela por favor en el espacio que está en puntos suspensivos debajo de cada palabra. Reescríbela dándole un artículo definido el-hadiqa, el-medina. الحديقة الحديقة escribir la palabra hadiqa pero con artículo y justo enfrente como tiene espacio a la izquierda escribe parque pero con el artículo el parque الحديقة 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 Ahora, vamos a la palabra calle. ¿Cómo se dice calle en árabe? Calle. A ver, Ibrahim, la palabra calle, ¿cómo se dice calle en árabe? Sharia. Calle. Calle en árabe, sharia. Una shin y un vocal A. Sha. Pero con tilde, alif, acentuada. Sha. Una ra, marhaba, vocal I. Shari. Y una ain. Sharia. Ain al final. El alif no se pega con la ra. La ra no se pega a la izquierda tampoco. Y la ain queda sola. Sharia.
Shari'a. Shari'a. ¿Cuántas vocales hay en esa palabra? Shari'a. ¿Cuántas vocales hay? Dos. Ahí está, color verde. Vocal A, vocal I. Fatha y kasra. Vocal A, vocal I. Cuando son dos vocales, significa hay dos sílabas. Y si son tres vocales, son tres sílabas. Y si son cinco vocales puestas, son cinco sílabas. Y si son n vocales, son n sílabas. O sea, mientras que hay una vocal, hay una sílaba en cuestión. Pueden ser sílabas breves y sílabas largas. En esa palabra, ¿hay sílaba breve? Sí. La última, shari'a. Y la ain es casi muda. Shari'a. Shari'a. ¿Hay una sílaba larga en esa palabra, Calle? Shari'a. Sílaba larga, la primera. La primera lleva una consonante shin, una vocal A y un alif de tilde. Shari'a. Shari'a. Ahora, para decir la calle, artículo definido. En castellano, el artículo definido, en el latín en general, en francés, en inglés, en italiano, etc. Y en español, claro. El artículo no se pega. Se coloca como prefijo, pero no se pega. Pero en árabe se coloca como prefijo, pero se pega. Al-shari'a. Al-shari'a. Pero el artículo definido como tal, aunque no tiene vocales, el artículo definido como tal, aunque no tiene vocales, pero es una sílaba aparte. Sílaba aparte, pero se pega con la palabra. Ahora, cuando yo leo la palabra completa con su artículo, ¿cuántas sílabas hay? Al-shari'a. Al-shari'a. ¿Cuántas sílabas hay? Tres. Y debido a que el artículo en sí mismo es una sílaba. Al-shari'a. Al-shari'a. La calle. Al-shari'a. La calle. Sería en árabe, la calle sería masculina. En ese caso, aunque salió femenino en español, pero en árabe sale masculina, no hay careta feliz, entonces la palabra es masculina. Y en ese caso, no hay coincidencia de género. Puede ser un sustantivo, puede salir femenino en un idioma y con género opuesto en otro idioma. Pero las cosas que tienen sexo, animales, microorganismos, personas, ya que el sexo es sexo definido en cualquier idioma o en cualquier cultura o en cualquier zona del mundo. Y incluso cuando enviaron a unas expediciones fuera del globo, fuera de la Tierra, mandaron, por ejemplo, una vez un animal a la Luna y el animal no cambió su sexo y regresó a la Tierra con su sexo en cuestión, porque la cosa que tiene sexo definido es un sexo definido, pero las cosas sustantivos no tienen un sexo definido. Por eso no hay coincidencia de género en algunos casos. En algunos casos hay coincidencia de género femenino-femenino. La ciudad, el Medina, la careta feliz, género femenino. Y en algunos casos tampoco sale femenino en castellano y sale masculino en árabe. Termina en T también, ¿no? Si termina en T es femenino. Ahora, lo que define el género de una palabra es el sufijo que se coloca como careta feliz. La careta feliz es para decir que el género es femenino. Y si termina en T también. Cuando usted consigue acá una careta feliz, bueno, en árabe se llama ta marbuta, ese T al final es para decir que el género es femenino. Y cuando no la hay, no hay careta feliz acá, no hay T, Es masculino. es masculino, el género es masculino. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Marcos. Ok, vamos entonces con otros ejemplos. Y vamos a leer, vamos a hacer lectura. Vamos a leer. El Medina. El Medina. El Medina. El Medina. Ahora, sin artículo definido, Medina. Medina. Con artículo, el Medina.
Eumedina. Y fíjate que muchas palabras en el idioma español, en el castellano, estas palabras son de origen árabe, que sabemos que es de origen árabe, estas palabras que están en nuestro idioma castellano, debido a que comienza con al. Ejemplo, al-muhadda. La palabra muhadda, en árabe, muhadda es el cojín que usamos para acomodarnos, ¿no? Y se llama muhadda. Cuando llega en el siglo XII la prosperidad a España, por los árabes que ocuparon España desde el siglo VIII hasta el siglo XV, en el siglo XII hubo mucha prosperidad y casi en Europa no se conoce al muhadda solamente en los palacios monárquicos. Y resulta que se hizo muy pública y muy común el uso de la muhadda. Y se conoció en España como muhadda, sustantivo sin artículo, y con artículo es al-muhadda. Y nosotros le damos otro artículo nuestro para decir la al-muhadda. Y resulta que es muhadda y definida en España por los árabes como al-muhadda, para decir la almohada, y nosotros le damos un artículo más para decir la almohada. Y resulta que ella tiene su artículo ya. Y sin artículo se llama muhadda. La palabra kohol. Kohol es un componente químico caracterizado por la combinación de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Hidrógeno, oxígeno y carbono. Hidrógeno, oxígeno y carbono chocan al átomo. Y este componente químico se conoció y lo descubrieron los árabes y lo llamaron kohol. Y le dieron el artículo para decirle alcohol. Y nosotros damos un artículo más, el alcohol. Y muchas otras palabras que comienzan con al, estas palabras que comienzan con al son palabras de origen árabe. A ver, un ejemplo de palabra que usted conoce que comienza con al. Albacete, la ciudad de Albacete en España. Muchas ciudades en España son de origen árabe como Guadalquivir, el río grande. Guad es río, y Quivir grande, río grande. Guad al-Hara, Hara significa algo y Guad es río, río de ese algo. Pueden investigar qué significa Hara. O Almería. Almería. ¿Ya saben cuál es? Sí, Hara. Okay. Muchas otras ciudades son de origen árabe en España, como la ciudad de Cádiz, hoy día se llama Cádiz, como la ciudad de Ishbilia, Sevilla. Y estas son ciudades instaladas por los árabes durante los siglos 8, 9 y 10, y sobre todo en la época dorada de la presencia árabe en España y en el oeste de Europa en el siglo 12 y 13. Ok, avanzamos muchas otras palabras como almacén. En árabe es masen. Y masen es el sitio donde se colocan cosas. Y el verbo es hasana. Hasana es almacenar. Y masen es el sitio donde almacenan las cosas, mercancías, bienes y servicios. Almacén. En árabe, masen, masal es almacén. Y nosotros le damos otro artículo y decimos el almacén. Alcaldía en árabe es una palabra de origen árabe, qaidiyya, para decir la casa del liderazgo de la zona, y qaed es el líder, y al-qaidiyya es la alcaldía. Y nosotros le damos otro artículo, la alcaldía. Aduana, palabra de origen árabe. Duan significa en árabe administración. Y al-duan significa la administración. Y nosotros le damos otro artículo, la ad-duan. Muchas palabras que comienzan con al son palabras de origen árabe. Y el famoso artículo al como prefijo. Al-Medina, repite. Al-Medina. Al-Hadika. Al-Hadika. Al-Sharia. Al-Sharia. Muy bien. ¿Se pronuncia al o el? Al. Vamos a ver más ejemplos. ¿Sí? ¿Puedo borrar esa parte? Lo que quieren sacar fotos. Ok.
Al-Qaeda significa base y Al-Qaeda la base. El Jazeera, Al Jazeera. Al Jazeera, sí, es el canal es el canal de televisión más famoso en la zona del Medio Oriente. Jazeera significa isla. Y Al Jazeera, la isla. Al-Nusra. Al-Nusra. Nusra significa apoyo o apoyo que se da, pues. Es como un refuerzo. Y Al-Nusra, el refuerzo o el apoyo. مرحبا. Claro que sí, bienvenida. Ahlan wa sahlan. Ok, borramos pues esta parte. Seguimos con el tema de hoy, el artículo definido. Ahora vamos a hacer algunas prácticas del artículo definido con adjetivos de oficio, o sea, con profesiones. A ver, la palabra enseguida. La palabra enseguida. Vamos a leerla. Tenemos una ta con vocal A. Tenemos una B con vocal I y larga, con una con una tilde. ¿Cómo leerla? Se lea tabib o tabib. Debido a que hay una tilde. Tabib. 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 ¿Qué es lo que es tabib? ¿Qué significa tabib? Médico. Doctor, médico. 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 Bien. Tabib. 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 De primera vista, la palabra es de género masculino o femenino. De primera vista. Masculino debido a que no tiene una carita feliz, no tiene ta marbuta al final. No tiene el símbolo del género femenino. Al no tenerlo, es una palabra de género masculino. Tabib, médico. Ahora, para decir el médico, dándole un artículo definido, el médico, en árabe que vamos a colocar para que esa palabra tabib lleve su artículo definido. Vamos a dar al. Vamos a dar al. Así es buena. A ver. Ahí está al. No. ¿No? Ah, se coloca de prefijo acá, al lado derecho. Correcto. Entonces, acá no, así no, de esta forma no. De esta forma no. Debe colocarse al lado derecho como un prefijo, de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. El tabib. El tabib. El tabib. En algunos casos sale el hakim. Hakim para decir médico, pero el más usado es tabib. Tabib. El tabib. El tabib, médico. El tabib, el médico. El tabib. Y ahora vamos a destacar lo que es el femenino, para decir la médica o la médico, para decir la doctora. La médica. Bueno, en algunos casos el oficio queda masculino, aunque se refiere al femenino, ¿no? Es como la doctora abogado o la doctora ingeniero. Pero acá si quiere puede decir la médica también, es válido. Ahora, el femenino, en este caso para la árabe, vamos a destacarlo, vamos a determinar lo que es el femenino de tabib, pero con el artículo definido, para decir la médica. Tabiba. Al-Tabiba. Quintero. Al-Tabiba. شكرا Quintero. أحسنت. ممتاز. أحسنت significa bien y ممتاز significa excelente. شكرا Quintero.
Repite que entero, por favor. Al-Tabiba. Al. Tabiba. Primero leemos el artículo definido, que por su vez es una sílaba, por su vez. Al, y luego viene el sustantivo en cuestión, al género opuesto que es el femenino. Al, la letra ta, al ta, la letra b, su tilde, o sea, su acento, la última letra en cuestión de la palabra, la b. Al-Tabib, colocamos las vocales. Al-Tabib. Para pasar de género masculino al género femenino, ¿qué se debe colocar acá? ¿Qué se debe agregar como sufijo? La carita feliz. ¿Solamente la carita feliz? ¿Solamente la carita feliz? Sí. ¿O la carita feliz anticipada de una vocal A? Sí. Vocal A sobre la última letra, que es la B, y una carita feliz. Y eso, ese sufijo, que usted ve acá, que es una carita feliz, la T marbuta, más la vocal A que la anticipa, eso es lo que determina el género femenino. Género femenino. ¿Se ve el amarillo que sería ámbar? ¿No se ve el amarillo? No se ve nada. El amarillo no se ve desde lejos, Ibrahim. Ok, entonces lo cambio con un color contrastante. naranja, mezclando amarillo con rojo. Ahora se ve un poco. شكرا عمرو شكرا لك. الطبيبة ريبيتي. Al-Tabiba. ريبيتي por favor. الطبيبة. الطبيبة. Dame la chance de pronunciar y después ustedes van a repetir. No, dame chance y después ustedes. الطبيبة. Al-Tabiba. Otra vez.